Bueno, aquí estamos otra vez colaborando y en el tema de esta ocasión lo titulo Repensando el placebo. El efecto placebo es la capacidad curativa de un agente terapéutico que no contiene ningún fármaco en su composición, según lo que nos dice la enciclopedia Wikipedia. Es decir, hablamos que la mente detona un comportamiento curativo con miras a eliminar o disminuir el malestar provocado por cierta enfermedad o padecimiento. De igual forma, Wikipedia nos dice que también es el causante de que funcionen los métodos de la medicina no convencional, en que los pacientes se curan solo si creen que la curación es benéfica, no porque el método aplicado sea efectivo contra esa enfermedad. En este sentido, recientemente me encontré y leí un artículo escrito por Nathaniel Johnson titulado Forget the Placebo Effect, It's the Care Effect That Matters, y publicado en la revista Wired. Y ahí se mencionan nuevos descubrimientos en relación a este debatido método curativo o a este efecto. En el escrito, pues Johnson o el autor comentan acerca de la gran cantidad de dinero que los ciudadanos norteamericanos gastan en la medicina alternativa. Y nos da una cifra de 34 billones de dólares en notación americana, que serían aproximadamente 34 mil millones de dólares en nuestros términos, que de todas maneras es una suma exorbitante. Pero bueno, buscando comprender un poco esto en relación a la medicina alterna, tenemos que la misma se refiere a todo aquello fuera de la medicina tradicional. O desde otra perspectiva, son tratamientos que carecen de un método científico tradicional o de las pruebas clínicas correspondientes, como sucede con la medicina que todos conocemos. Aunado también a la falta de replicación del efecto deseado cuando se vuelve a realizar esa supuesta estrategia para aliviar a cierto individuo. Y bueno, algunos ejemplos de esta medicina sustituta los podemos encontrar en las píldoras botánicas, en la acupuntura, en la curación energética, en el magnetismo, entre otras muchas cosas o muchas otras, como nos lo vuelve a comentar el propio Johnson. Y la pregunta aquí, bueno, ¿por qué acudir a la medicina alterna? ¿Por qué utilizar un método sin base científica? Bueno, la respuesta puede provenir en la desesperación y frustración derivada de la falta de solución por parte de la medicina tradicional, y cuando la mente se lo propone, pues bueno, ella ordena al organismo o a nuestro organismo activar ciertos mecanismos de defensa y curación que inciden directamente en la disminución del padecimiento. Y bueno, es ahí donde tiene cabida el poder del placebo, amplificado por las órdenes cerebrales que residen en la creencia de la efectividad de cierto método o medicamento. Sin embargo, nuevas investigaciones explicadas por Johnson en el artículo descrito que mencionamos abren la puerta a que no es la terapia o medicamento ficticio lo que activa al cerebro para dar la orden de iniciar la curación, sino que todo reside o descansa específicamente en el trato que el médico ofrece a su paciente. Y bueno, mencionemos un ejemplo para tener más claro lo anterior. En cierto experimento llevado a cabo por Ted Kaptchuk de la Universidad de Harvard, donde se trabajó con dos grupos de pacientes con el síndrome de intestino irritable, pues bueno, se le dijo al primer grupo que participarían en un estudio de acupuntura para aliviar sus males, y fueron atendidos por un investigador muy amable, cálido y amigable. Mientras que al segundo grupo de individuos con el mismo padecer o padecimiento fueron auxiliados por otro investigador, pero de forma brusca
y poco amigable, utilizando el mismo método de la acupuntura. Pero bueno, cabe explicar que el truco o placebo, o la misma acupuntura, se encontraba en que, bueno, existía una mentira, porque realmente las agujas no atravesaban la piel, falsificando el efecto de la conocida acupuntura. Bueno, los resultados sorprendentemente arrojaron que el primer grupo de pacientes atendidos por el investigador amable, cálido y amigable reportó una marcada disminución de los síntomas o de su padecimiento. Se redujo, equivalente a lo que se hubiera logrado con un medicamento del mercado. Y en el segundo grupo, el efecto placebo no tuvo eco ni respuesta en los enfermos. Todo esto llevó a Katchup a la conclusión que la diferencia descansaba o se encontraba en el trabajo de empatía por parte del investigador amable y comprensivo hacia sus pacientes. Hoy en día, gracias a estas investigaciones y experimentos, los científicos han creado una nueva hipótesis llamada efecto de atención o el care effect, refiriéndose a la importancia de que el paciente forme una idea de sentirse escuchado y cuidado para que se potencie la respuesta de su organismo y se contrarreste la enfermedad. Es decir, mi capacidad de creer en la empatía que recibo por parte del doctor juega un papel importante en cuanto a la detonación de mecanismos de defensa naturales por parte de mi sistema inmune para atacar cierta enfermedad y sentirme mejor en mi vida cotidiana. Bueno, para ir cerrando ya esta colaboración, la enseñanza puede ser que busquemos médicos comprometidos con el paciente, como si en verdad hubiesen leído el juramento hipocrático, mostrando entonces comprensión y empatía hacia sus enfermos. Al final, mi creencia en lo que dice mi doctor puede significar la diferencia entre mi rápida o lenta curación. Entonces, en el creer y confiar en el galeno se encuentra entonces el aumento de mis posibilidades de sanación. Hasta aquí esta colaboración. Nos vemos en la siguiente y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.